Dorelia Barahona Riera es novelista, poeta, guionista y dramaturga costarricense nacida en España. Profesora de filosofía y prolífica escritora, ganadora del premio Juan Rulfo por su novela ¿De qué manera te olvido? Sus últimas obras son las novelas Zona Azul y Ver Barcelona, así como un manual donde comparte sus secretos y metodología para escribir literatura de ficción titulado La Caja Roja, Manual de Imaginación Literario. Con ella hablo en esta entrevista sobre este revelador manual. ¿Qué es la caja de herramientas o el manual de la imaginación? ¿Y por qué? ¿Por qué un manual de la imaginación? Es un manual de creación literaria basado sobre todo en el área de cómo imaginar las palabras. Se me ocurrió porque he dado talleres muchísimos años de manera privada y de manera institucional y he ido observando cómo en ciertos momentos los alumnos llegan como a mesetas de conocimiento que ciertos ejercicios les detonan subir la meseta hacia otra, digamos, de mayor sensibilidad, de mayor creación literaria. Entonces, la observación de esos puntos, yo dije, bueno, qué interesante, tal vez si yo hago un manual, podría directamente las personas interesadas tener acceso a esta metodología y independientemente o en talleres o de manera individual, educarse un poquito, ¿verdad? Esto habla de autoeducación. Un manual para escribir ficción literaria, narrativa, guión, teatro, todo lo que es lo que se imagina, ¿verdad? Por medio de la palabra. La poesía no tanto porque es diferente, pero también sirve porque se habla a partir de metáforas, ¿verdad? Claro. Entonces también hay una parte básica que es común a todos estos géneros, que es el origen de la creación en tanto lenguaje, ¿verdad? Y está incluido en la caja roja. ¿Por qué le puse la caja roja? Porque yo creo, viendo un video de García Márquez que él habla y se puede ver el video, que su método implica una parte de uso de herramientas que él va colocando conforme crea las oraciones del lenguaje, ¿verdad? Y estas herramientas, él dice que es como una carpintería. Entonces yo dije, pues sí, así es como, tiene toda la razón, es como una carpintería donde uno se sienta y tiene que trabajar muy bien lo que está haciendo, ¿verdad? El texto no es solamente imaginación, intuición de maravillosas ideas, es de sentarse y trabajar mucho, ¿verdad? Yo se lo puse la caja roja porque simula una caja de herramientas. Okay. Sistematización de tu experiencia de tus talleres literarios. Exacto, tiene, digamos, esa parte de empírica, y no solamente mis talleres, sino mi propio trabajo como escritora, ¿verdad? Que veo y me doy cuenta y observo cómo hago yo para situarme y ficcionar no solamente mundos y atmósferas, escenografías, sino personajes diferentes a mí misma, ¿verdad? Claro. Que eso es la creación de la ficción, ¿verdad? Y la idea de verosimilitud, que no es lo mismo que verdad, y Cierto. de eso se trata. ¿Qué diferencia habría entre la literatura y el storytelling? Si la hay. Bueno, creo que sí, porque este storytelling es dedicado al comercio, sobre todo al mercadeo, ¿no? Donde se hace uso de y manipulación de las emociones para vender algo o para llegar más rápidamente a un canal determinado, ¿verdad? Leer las personas que están interesadas en trabajar la palabra en ese sentido, pero la imaginación como un proceso artístico, literario, porque yo parto de que la literatura es un arte, como la danza, como la música, entonces estamos hablando de artes literarias. Claro. Las artes tienen que tener un compromiso con lo genuino, ¿no? Con
la expresión de un espíritu libre, digámoslo así, aunque ya esa palabra está un poco desgastada, pero de una psiquis que está dispuesta a negociar solamente con su propio proceso creativo y no con el mercado. Se complementan, que tienen que ver las emociones en ambos, sí, tienen que ver las emociones en ambos, pero el camino es distinto. Claro. ¿Consideras que cualquier persona está en capacidad de escribir? Si es que le gusta, obviamente. Yo creo que cualquier persona está en capacidad de escribir, desde luego. Escribir desde la ficción, digamos, ficcionando, creando. Siempre y cuando recontacte con las emociones primarias, que son las que posibilitan abrir las puertas o la ventana hacia la sensibilidad. Uno, para escribir ficción, tiene que recontactarse con lo sensible, desde los 5 sentidos: el olfato, el gusto, la observación, la vista, el tacto, ¿verdad? Todo esto lo tiene alguien que practica un arte, esa sensibilidad. Ahora, si lo hacen en frío, desde la vida rutinaria, pues posiblemente no encontrará grandes metáforas para comunicar, porque el camino de hacer buenas metáforas es la sensibilidad. ¿Ves? Entonces, desarrollar la sensibilidad es parte importante para desarrollar el lenguaje literario, ¿verdad? Como un arte, digo yo, como un tejido fino, bello, ¿verdad? Bien acabado, que a uno le dé gusto leer. Esa es la diferencia. Eso viene siendo el oficio de la creación literaria, que también se La habla maestría, mucho, ¿verdad? Sí, la maestría en el sentido de maestro artesano, y sí, claro, es lo mismo, una buena talla, ¿verdad? Sí. Un buen textil, un buen texto, sí, ¿por qué no? No creo que sea cuestión de degradar o no. Los oficios todos, el arte tiene que tener el desarrollo de la sensibilidad específica para su propio oficio, y eso solo lo da la práctica. La caja de herramientas llega a ejercicios que van a estimular el área cognitiva, el área emocional, el área retórica, ¿verdad? Que son como los recursos con los que contamos para hacer textos, los recursos. Pero a partir de los recursos, ahora sí, siéntese y practique. Estabas hablando de la diferencia entre la percepción, el sentimiento y la emoción, que todo suena parecido, pero es diferente a la hora de tomarlo como un instrumento para afinar esos sentidos de los que nos hablabas. ¿Podrías ahondar un poco más en esos conceptos? Claro, nosotros por nuestros propios procesos educativos y la culturización, la socialización que tenemos, perdemos la noción, la experiencia más bien, de lo que es el mundo sensible. ¿Esto qué quiere decir? Que es la parte sensorial de los sentidos, ¿verdad? La parte emocional, que los sentidos nos llevan a sentir, emociones y sentimientos, y también la parte cognitiva de cómo conocemos el mundo, la realidad, cómo conocemos las cosas. El retomar estos, digámoslo así, estos campos que se nos olvida que existen por separado, esto ayuda a resensibilizar la experiencia para escribir, como para hacer arte en general. Pero si alguien quiere aprender y no lo logra hacer de manera intuitiva, o no tiene el camino, o quiere transmitirlo a otras personas, no porque esperan ser genios de la literatura, sino porque la literatura da cosas muy buenas para la estructura psíquica de las personas en general, pues entonces tienen un método que les dice: vean, ustedes necesitan detenerse un poquito y fijarse en cómo percibe la realidad y el mundo, de manera sensitiva, de manera emocional y sentimental, que es más cultural, ¿verdad? Así lo conoce, así llega usted a las ideas que tiene sobre las cosas. Entonces, para que usted reconstruya mundos ficcionales, de otros sobre todo, o autobiográficos, no importa, pero usted tiene que dar
todo y comunicar todo eso. Viene la retórica, digámoslo así. Claro. De las metáforas, de todas las funciones de la retórica. Entonces, todo ese trabajo está expuesto en la caja roja y va por estaciones. Primero una, después otra, ¿verdad? Claro. Hasta llegar a los estilos, que ya es algo más de detalle, de oficio. Me interesaba también ahondar en lo de la verosimilitud, que es un término muy importante, me parece a mí, para poder conectar con otras personas a través de esas palabras y esos textos literarios. La idea es una idea antigua que Aristóteles la plantea en la poética ya, y yo tomo, digamos, el canon clásico aristotélico. Digámoslo así en macro, la poética lo que plantea, que es también lo que plantea la teoría actoral clásica de Stanislavski, es cómo realizar y comunicar esos mundos y que sean creíbles. No se trata de copiar la verdad de nadie, se trata de hacer verosímil el mundo de otros. Y yo lo hago verosímil porque yo logro identificarme primero y después sentir compasión. Compasión en un sentido de padecer con la emocionalidad del otro. El ejemplo Otelo, del personaje de Otelo. Bueno, ¿cómo me identifico yo con Otelo? Porque el dramaturgo o el escritor logró pasarme el sufrimiento de ese personaje para entender por qué hizo lo que hizo, para entender por qué sus emociones lo movilizaron de esa manera y no de otra. Esa es la verosimilitud. Y eso se aprende con la práctica y entendiendo que se necesita transmitir y comunicar en la literatura. ¿Ves? Y esa es como la gran núcleo, digo yo, el gran nudo que mantiene tejido el tejido literario. ¿Cómo induces en el manual a que la persona escoja su estilo, que lo cultive? ¿Cómo se logra eso? Es importante leer muchísimo y de diferentes estilos, ¿verdad? También copiar estilos son ejercicios válidos, ¿verdad? Hacer, por ejemplo, párrafos con estilo romántico, estilo de novela negra, estilo autobiográfico, crónica, porque copiar estilos siguiendo el canon tradicional, eso es lo que yo creo. Ahora, estilos va a haber siempre. Los estilos son hijos de las ideologías, no solamente de la moda. La moda es una representación de la ideología también, ¿verdad? Sí. Es hija de la coyuntura histórico-económica, ¿verdad? Entonces, y de los deseos de las personas que están en esa coyuntura. Porque puede que un estilo sea todo lo contrario de lo que le sucede. Es mi deseo que fuera así, por lo tanto, esto es lo que yo planteo como estilo, ¿verdad? Sí creo siempre que la literatura, como todo arte, trabaja con la idealización, sea en positivo o en negativo. O sea, yo idealizo un mundo que puede ser un poco romántico, pero también yo idealizo en el sentido que lo vuelvo idea. También en negativo, de esta realidad, yo la hago en negativo y por lo tanto hago, qué sé yo, estilo urbano sucio, que es todo lo contrario al estilo romántico, ¿verdad? Donde tengo que hablar, tengo que degradar a la relación de pareja, degradar los sentimientos, degradar el amor, degradar a la mujer o al hombre, etc. Es una visión del mundo que hay detrás y uno tiene que estar consciente de eso para ver realmente cuál es el estilo que uno quiere comunicar. Claro. ¿Qué se necesita para ser una buena o un buen escritor para comunicar esas ideas? Que a uno le guste mucho el silencio, porque la escritura es un acompañamiento con el silencio constante y la soledad. Sí. Al inicio, igualmente, no es una vez que se te ocurrió algo y ya, no, es otra vez y otra vez. El pacto es con uno mismo, porque la autodisciplina, el pacto con el silencio, el placer de sentirse que está haciendo uno algo en soledad también, que no todo el mundo tiene esa postergación de la autoafirmación, ¿verdad?
hasta el puro final, si alguien lo lee, voy a saber alguna opinión. Es un espacio propio que yo cada día siento que puede ser el mundo para las mujeres, ¿verdad? Yo creo que tenemos que salir al mundo y el espacio propio puede ser una estructura mental diferente, donde no necesariamente el espacio material sea una habitación propia, sino que también es una disposición mental a que yo tengo derecho a ser ciudadana del mundo, como es ciudadano del mundo un hombre. Y por lo tanto, ahora con una computadora portátil uno puede escribir en cualquier lado, pero la disposición mental sí de una habitación propia es fundamental. Y creo que la parte de la habitación propia es activar la conciencia, ser más lúcidas, estar más activas en lo que nos está pasando, estar más presentes también. Eso es muy importante y tomar las decisiones de manera más presente. Si quiero escribir, lo asumo, es mi responsabilidad terminar una novela, terminar un cuento. No creen nunca que el primer borrador es el magnífico, ¿verdad? Sí. Yo creo que un tema, que un trabajo puede estar acabado después de 3 lecturas de 3 personas cuando ya vos lo terminaste. Entonces ya con una tercera lectura ya uno puede ver, dice, bueno, ya, ¿verdad? O se repiten comentarios o lo que sea, pero por lo menos. Entrar tu caja de herramientas. Está en un portal para lectura digital de la editorial Cálatos. Ahí se puede también tener acceso, que es una editorial que tiene sede en Madrid. Pero bueno, sí. Muy interesante tu propuesta. Entonces vamos a dejarlo aquí. Espérate un momentito, vamos a...